Entonces, cuando les planteé esto al principio, les dije que nosotros, para el resto de la materia, y lamentablemente para muchos investigadores, van a asumir que cualquier variable que sea continua es normal, lo ponen como sinónimo. Si es normal, es continua. Perdón, eso sí es verdad. La que no vale es la otra. Si es continua, es normal. Esa no vale. Puede haber otras distribuciones continuas que no sean normales. La que dije recién siempre es válida, ¿no? Cualquier variable normal es continua, pero no cualquier variable continua es normal. Entonces, tenemos que verificar de alguna forma que nuestros datos sigan una distribución normal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente, lo ideal sería tomar a toda la población, graficarla y ver si ajusta bien ese modelo. Eso no lo vamos a hacer, no vamos a trabajar con toda la población. Nosotros vamos a trabajar con muestras. Si ustedes ya tienen una muestra, tomaron varios individuos, le registraron la variable de interés, lo que pueden hacer es hacer el gráfico. Fíjense que acá no dice probabilidad, dice frecuencia relativa. Porque lo que tiene acá es un histograma de una variable que es continua y la muestra tomó esa forma. La idea es que esa muestra debe ser representativa a la población, a la curva de la población. Entonces, acá esta puede diferir un poquitito de la normal. ¿Por qué? Porque es una muestra, puede haber ruido aleatorio. Pero hay ciertos indicadores que tienen que seguir cumpliendo ciertas características. Lo que podemos hacer es calcular dos coeficientes que se los mencioné muy al pasar cuando vimos estadísticos de forma, que son el coeficiente de asimetría G1 y el coeficiente de kurtosis G2. Fíjense que están en la salida de la estadística descriptiva de las ratas, del largo de las ratas. El estadístico G1 y G2, para una variable con distribución perfectamente normal, valen 0. 0 asimetría y 0 kurtosis. Kurtosis es aplanamiento. ¿Qué tan aplastada o puntiaguda está la distribución? Y asimetría es qué largas son las colas. Las dos colas son exactamente iguales o una cola es más larga que la otra. Entonces, si yo hago el cálculo de mi muestra, calculo el G1 y G2 muestrales, los de la muestra, y son más o menos cercanos a 1, puedo llegar a asumir que esa diferencia se debe al azar. Perdón, más o menos cercanos a 0. Si ya me llega a dar el G1 positivo, quiere decir que tengo una simetría positiva, tengo una cola más larga que la otra. Si me da negativo, tengo la simetría para el otro lado. Si la kurtosis da positiva, quiere decir que está muy puntiaguda mi distribución, están todos más apretados y la regla del 64, 70, 95 y 90 no se cumple. Y si el G2, perdón, es negativo, que están todos muy aplastados, están más desparramados de lo que se espera por una normal, ahí tampoco se cumple la regla. Voy al concepto. En la población debería ser 0, porque la población es normal. Supongo que la población es normal, así que debería ser 0. Cuando tomo la muestra no tiene que ser exactamente 0. Puede ser un poquito más, un poquito menos. Por ahora es un poquito más, un poquito menos. En un par de clases vamos a ver cuánto más hasta cuánto menos. Pero por ahora es así, cercano. El otro método que está acá es el gráfico de QQplot. Este gráfico QQ es cuantil en inglés. Acá está en español, cuantil. Esto de acá es cómo se distribuyen mis datos. Y acá, esto supuestamente es una distribución normal perfecta, teórica, con esa media y el desvío correspondiente. Esta no es la acumulada, la curva que estoy viendo acá, pero si acá tuviesen la frecuencia acumulada, esa que se veíamos como una especie de sigmoide, como iba subiendo, la teórica y la observada, yo podría ir parándome en puntos, yo digo, bueno, hasta acá. Hasta acá mis datos acumularon tanto por ciento, y la teórica dice tanto por ciento. Y grafico estos dos puntos. Vamos a suponer acá. Acá es lo que se acumuló según una cuantil normal. Y acá es lo que se acumuló en lo observado. Y así voy haciendo para todos, voy viendo cómo se van acumulando mis datos en mi muestra. Y cómo se deberían haber acumulado si hubiese sido una normal teórica. Si mi mi variable siguiese una distribución normal perfecta y mi muestra es perfectamente representativa de la población, todos los datos deberían haber quedado alineados en esta recta, que es la recta del dependiente 1, la de 45 grados. Por cada observación que se me acumuló a mí, su frecuencia acumulada hubiese sido exactamente igual a la esperada para una normal. Obviamente no va a pasar que todos los puntos se acumulen, pero yo debería tener pasajes aleatorios de arriba y abajo de la distribución. No debería haber patrones en la acumulación de estos datos, a veces por arriba y a veces por abajo. Y si yo veo que mis datos siguen una forma así, similar, me voy a decir, no tengo muchas evidencias para rechazar que el modelo normal sea válido.
¿qué tan lejos tienen que irse estos datos para que yo considere que no son normales? Y esa es una pregunta difícil. Por ahora no tienen las herramientas, esa herramienta la van a tener en 4, 5, un par de más de clases. Vamos a ver una prueba de hipótesis para ver si el ajuste es bueno o es malo y tomar una decisión y no ser un más o menismo. Por ahora es más o menos, ahora les muestro que cuando se ve feo qué pasa. Entonces, esto es lo que debería pasar si la variable más o menos se ajusta en lo normal. ¿Qué es lo que no debería pasar? Esto que está acá. Acá tengo una variable con distribución no normal. Fíjense que esto es asimétrico. Esto es una frecuencia observada, es a partir de una muestra, una pequeña muestra que tomé de una población. Pero si ya la muestra me sale así, lo primero que voy a pensar es que la población también es asimétrica, no es que le pifié al tomar la muestra. Le calculo el G a estos datos y me dice el G1 es mayor que 0. Tengo una asimetría positiva. Básicamente lo que veo acá yo, viendo esto, hay una cota acá. No hay valores por debajo de un determinado número. Si estoy muy cerca de una cota, la distribución normal no va a ser la mejor. El modelo gaussiano no va a ser el mejor para describir mi grupo de datos. Entonces, ¿cómo lo vería en un cucuplot? Lo vería como esta sonrisa que le decimos. Muchos datos por encima acá. Esto es lo que está pasando, se acumuló muy rápido. Hay más acumulación de la esperada por una normal al principio. Esta es la esperada para una normal y yo acumulé muy, muy rápido. Es porque tengo muchos datos acá. Y después ya eso se invierte, empiezo a acumular menos de lo esperado y después, bueno, vuelve a pasar esto. Para verlo bien habría que hacer la función acumulada, para que eso se vea bien. Pero entonces verían una sonrisa así. No están intercalados aleatoriamente, un poco por encima, un poco por abajo, como veíamos antes. Mismo ejemplo, pero para el otro lado. Tengo una G1 negativa. Quiere decir que tengo una asimetría positiva. De vuelta, debe haber una cota por ahí. Biológica, ¿no? Una cota biológica, que no está tolerada en el modelo de Gauss, que no tiene cotas. Lo ajusto a un modelo gaussiano y obtengo esto. Al principio acumulan lento, fíjense, el teórico, que es la raya, da por encima de los valores observados. Sus valores se acumulan más lento de lo que esperarían para una normal. Es porque tiene una simetría. Y tienen la carita triste. Va para el otro lado. ¿Ve que es sutil? Después se van a hacer el ojo, no pretendo de que porque ya vieron estos gráficos les pongo un cucuplot y ustedes me digan, no, sí, esto tiene una desviación de la normal. No, relájense. Nadie les va a pedir eso, y ni siquiera hasta el final de la materia, que esto lo van a ver a cantidades. Toda el final, la segunda parte de la materia, esto lo van a tener que probar para todos los datos que van a ver. Incluso así les va a costar, van a tener sus dudas y van a empezar a ver fantasmas donde no existen. O sea, mira, hay un punto que está por encima, esto para mí ya no es normal, relajen. Después le vamos a hacer una prueba de hipótesis en que le va a sacar las dudas. Van a decir, blanco o negro, ¿está bien o está mal? Esa prueba de hipótesis tiene sus contraindicaciones. Todos ahora estamos trabajando con estos gráficos más que las pruebas de hipótesis, pero para un curso introductorio donde ustedes no tienen experiencia suficiente, la prueba de hipótesis los relaja, porque los convierte a este proceso que es gris en blanco y negro. Terminamos todo lo que necesitamos saber de la distribución normal. Así que lo que nos queda ver es qué pasa con las variables, cómo se comporta una variable binomial, normal y Poisson, son las tres que vimos con más detalle, vimos Bernoulli, pero medio al pasar. Tenemos esas tres variables. Bajo ciertas condiciones, algunas variables que no son normales se parecen bastante a una normal. Recuerdan la clase pasada que estuvimos trabajando con variables binomiales. El número de éxitos en n intentos. La que vimos es el número de varones en familias con 3 hijos. Bien, bajo ciertas condiciones, esa variable que es discreta, o sea, es binomial, es discreta, nunca una discreta podría, en principio, parecerse el modelo gaussiano sea bueno para describir a una variable que es discreta. En principio, el modelo gaussiano dijimos que es para una continua. Pero las binomiales, si el n es muy alto, si el n es alto, la variable es como que toma muchos valores posibles, o como vimos el ejemplo que vimos, el de los chicos, la familia de 3 hijos, son 3 valores posibles. Eso es bien discreto, es 0, 1 o 2, 3 hijos, 4 valores posibles. Puede tomar 4 valores posibles la variable. Eso claramente no va a seguir una distribución normal nunca, porque la normal implica infinitos valores posibles. 4 está muy lejos de infinito. Pero si ya estoy trabajando con grupos muy grandes,
estoy trabajando con números de personas enfermas en ciudades de 10.000 habitantes. Entonces, ya la variable puede tomar valores entre 0 y 10.000 enfermos. Ya ahí hay tantos valores posibles que ya el comportamiento es más parecido a una continua. No es continua, nunca va a ser continua, pero el comportamiento de su distribución se hace bastante parecido. Entonces, si el n es muy grande, y llamo a n grande ya mayor que 20, algunos llaman al 30, es el número mágico, acá el número mágico cambia, y su esperanza no es muy pequeña ni muy grande, ahora vamos a ver qué significa eso, la binomial, la distribución, la forma de su distribución, se parece bastante a una normal. Lo que termina pasando es algo así. La binomial, acá deberían ser rayitas todas finitas, perdón, en el ejemplo, pero la variable serían todas rayitas finitas. Ese comportamiento se empieza a ser bastante simétrico y las rayitas están tan juntitas una al lado de otra que el comportamiento es casi continuo y esa simetría está justo en la esperanza. Este punto central es la esperanza, va a coincidir con mu, y la varianza de la binomial, que es, perdón, acá aparece n por p, es n por pi, arréglenlo después en sus apuntes. Antes lo llamamos p, a la probabilidad de éxito de la binomial, es n por pi. La probabilidad de éxito, la esperanza, que es n por pi, y la esperanza de fracasos, que sería n por 1 menos pi, si esos no son muy altos, es decir, que no están tan cerca de las cotas que tiene la binomial, si estoy más o menos en el medio, ahí voy a tener desarrolladas ambas colas de la binomial, eso lo habíamos visto en la clase pasada, y en esas condiciones el comportamiento de esa binomial se hace bastante parecido al de una normal. Bien. Quiero ver acá si está el otro grafiquito para mostrarles esto. A ver. Esto que está acá es una variable binomial. Acá, de vuelta, otra vez me quedó de la vieja. Hace un par de años nosotros usábamos, los parámetros de la binomial eran n y p. Ahora los cambiamos como debe ser. Todos los parámetros son letras griegas y es n y pi. El parámetro P, que ustedes ven acá, cada vez que vean una P, piensen en un pi, en lo que vimos en binomial como el parámetro, la probabilidad de éxito, cada vez que repiten la experiencia. Disculpen que me quedó eso ahí. Bien, tengo 30 casos, o sea, no sé, fui a un hospital donde había 30, voy a hospitales con 30 pacientes y me fijo en la cantidad de enfermos. La probabilidad de cada paciente de estar enfermo es de 60%, una probabilidad alta. Está bien, estoy en un hospital, ¿no? Entonces, tengo una probabilidad de 0,6 y un n de 30. La esperanza es 0,6 por 30, me da 18. Espero encontrar 18 enfermos. Esa es la esperanza. Como la esperanza es 18, ya se me alejó del 0, que es el valor más chico de la variable, y se me alejó del 30, que es el valor más grande de la variable. Lo que me pide es que me aleje de las cotas. Si me alejo de las cotas lo suficiente, esta cola, la negativa, se desarrolla. Y la positiva también se desarrolla. Si llego a tener que n por p o n por pi, leyéndolo como era antes, que es la esperanza, es un valor muy chiquitito, es decir, cayó por acá, me va a quedar esto asimétrico. Y ya la normal no va a ser un buen ejemplo. Ahora va Faustina. Y si la cantidad de fracasos que tengo, el n por p es demasiado alto, y esto se me va para el otro lado, se me va para cercano al 30, me va a quedar asimétrico de vuelta. Entonces, lo que pido es que la esperanza sea mayor que 5, para que se desarrolle un poco la cola inferior, y que la cantidad de fracasos sea menor que 5, por eso n por q, n por 1 menos p, sea mayor que 5, para que me haya alejado de la otra cota. Básicamente lo que estoy pidiendo, aléjense de las cotas. Repito, p es pi, y Q es lo que llamamos 1 menos pi, es la probabilidad de fracaso. La probabilidad, cuando lo multiplican por el n, pasa a la cantidad. Entonces, en definitiva, vamos a lo conceptual. Esta variable va a ser simétrica y muy parecida a una normal si el n es alto, y encima me alejé de las cotas. La esperanza está lejos de las cotas. Si hago eso, fíjense, ahí le superpongo una variable con distribución normal, según una distribución normal hecha por R.
le dije a R, decime cómo se comporta una variable con distribución normal con media 18 y desvío 2,7. Y es esta línea roja que está acá. Y acá arriba le dije, decime cómo se comporta una binomial con n de 30 y pi de 0,6. Y son estas liñitas que están acá. Fíjense que son bastante parecidas. Hay algún desfasaje acá, pero mínimo, pero el comportamiento es bastante parecido. Eso es lo que se llama una aproximación de una binomial a una normal. Una variable que es binomial, es discreta, se parece bastante, se comporta bastante parecido a una variable normal. Ventajas de saber esto. No tiene muchas. La ventaja es teórica, o sea, es comprender el comportamiento de estas variables. Hace un par de años en la materia, que hacíamos todo a mano, esto era un poquito más central, pero era central solamente por las cuentas. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen que calcular una binomial con un n de 30, si miran las cuentas, si yo le digo, ¿cuál es la probabilidad de obtener más de 10 enfermos? Ustedes tendrían que calcular la probabilidad de 11, 12, 13, 14, ¿sí? Hasta 30. Cada vez que calculan esa probabilidad, tenían que hacer la formulita que yo les mostré. Y eso lo tenían que hacer a mano. Y lo tenían que hacer todas esas veces, como 20 sumas, 20 ecuaciones. Es un flor de laburo con n's grandes. Entonces ahí era más cómodo, si el n es grande y pasa esto, lo aproximo a una normal y lo busco en la tabla de z una sola vez. Y calculo la probabilidad ahí. Eso era antes. Ahora ustedes tienen la compu, van a trabajar con la compu, con R, y le van a pedir a la binomial, calculame la binomial con un n de 200, y con una esperanza de lo que sea, y no importa, ustedes se lo calcula la compu. La compu es rápida. Entonces, no hay ventajas prácticas de esto, pero sí, teóricamente, quiero que entiendan cómo se comportan las variables. Ahora, ¿qué pasa si lo que tienen es una binomial con un n no tan chico, el n es de 20, pero la probabilidad de éxito es baja, 0,05? ¿Qué es lo que termina pasando? La esperanza es de 1. Por lo tanto, la esperanza está en 1. Esta binomial está muy cerca de la cota. Corrí un poco el eje acá, pero la cota está en 0, ¿sí? Está 0, 1. Esta cola no se desarrolló acá. Eso espero que lo estén viendo. La cola para este lado está desarrollada. Pero para el otro lado no, porque la variable binomial está truncada en 0. Por lo tanto, si yo a esto le quiero superponer un modelo normal, a pesar de que el n sea grande, 20, la normal, con la esperanza 1, le puse 1, y el desvío estándar 0,975, que es la que saqué de la binomial, le pongo eso a R y fíjense, está subestimando la binomial mucho el 0, y sobreestima al 1, al 2, y ya vuelve a subestimar al 3, al 4, y después más o menos funciona. Pero la normal está esperando valores negativos, acá. Así que el modelo normal no ajusta bien a una binomial con esos parámetros. La que sí ajusta bien a una binomial con esos parámetros, si la esperanza es menor que 5, ¿sí? Si estoy muy cerca de la cota, es la variable con distribución Poisson. La variable con distribución Poisson, si el n es grande, se aproxima bastante bien a una binomial. Si el n es grande. Pero la esperanza es chica, ¿no? Fíjense, acá está, le dije, graficame una Poisson con un lambda de 1, porque la esperanza para la Poisson es el lambda, ¿sí? Entonces, si la esperanza era 1, le pongo 1. Entonces, le pongo este parámetro y le digo que grafique. Fíjense que ajusta bastante bien. Está sobreestimando un poquito el 0, subestimando un poquito el 1, pero el comportamiento es bastante parecido a una Poisson. Entonces, la binomial, cuando el n es grande, si la esperanza es suficientemente chica, se va a parecer más a una Poisson. Y si la binomial con n es grande tiene una esperanza más grande, ahí recién se empieza a parecer a una normal. Acá hago una aclaración. Para la Poisson, lambda es 1, y la esperanza es 1, y la varianza es 1. Acá, en la binomial, ya estamos viendo que no. Están bastante cerca, esto hay que elevarlo al cuadrado para que sea varianza. Están bastante cerca, pero no son iguales. Esto es porque la Poisson es igual, pero en la binomial no necesariamente es igual. Son parecidos, están relacionados, pero no es exactamente igual. Entonces, ahí es donde va a fallar un poquitito el método, no van a ser exactamente igual. Por eso son estas discrepancias. Pero andan bastante bien.